Imagina un mundo donde cada rincón está conectado, donde la tecnología se convierte en el puente que une nuestras vidas. En Transworld hemos estado construyendo ese puente desde 1985. Con presencia en Chile y Perú, nos hemos dedicado a distribuir marcas líderes a nivel mundial en productos, equipos y soluciones de vanguardia para potenciar el área de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones, seguridad industrial y energía eléctrica. En Transworld, contamos con un equipo de profesionales especializados en cada una de las áreas, profesionales que mediante su experiencia entregan asesorías y capacitación a nuestros clientes. Cada uno de nuestros colaboradores está comprometido en la búsqueda de soluciones óptimas para cada cliente. Valoramos la diversidad de talentos y perspectivas que existen en nuestro equipo, que tiene como objetivo entregar un servicio de excelencia. Estamos en constante búsqueda de soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, contribuyendo así al progreso y desarrollo de empresas tanto en Chile como en Perú. Hoy estamos presentes en el desarrollo de las industrias más importantes del país. Y por lo mismo, cada logro nos impulsa a ir más lejos como líderes en la distribución de soluciones innovadoras. Esto nos lleva a estar comprometidos con nuestros colaboradores, nuestros clientes y los mercados donde estamos presentes. Te invitamos a avanzar juntos por un país más conectado, seguro y con la energía necesaria para concretar todos los proyectos que impulsen su crecimiento. Somos Transworld. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un webinar de Transworld. Damos un cordial saludo a todos los que están hoy día conectados con nosotros. Esperamos que este webinar sea de total agrado y también sea muy provechoso para cada uno de ustedes. Me presento, soy Fermín Varas, Brand Manager de Transworld Chile y Perú. Y hoy seré el moderador de este webinar, en el cual hablaremos de la conectividad inalámbrica de alta capacidad en minería para sistemas críticos y ultra críticos, que será impartido por Diego Pérez, gerente de servicios profesionales de Radwin, y quien nos va a hablar dentro de algunas otras cosas sobre la amplia necesidad de la conectividad en minería, algunos casos de uso y de alto impacto, ¿ya? Así que no duden en ir dejando todas sus consultas que tengan respecto a la exposición de Diego en el botoncito de chat y las resolveremos al final del webinar. También si es que alguien quiere hacer alguna intervención o hacer algún comentario, también puede levantar la manito del icono participar para que al final del webinar también tengamos la posibilidad de poder conversarlo junto a Diego. Nos acompaña hoy también Javier Salgado, quien es el Product Manager del área de conectividad inalámbrica y quien va a conversar con nosotros dentro de un segundo. Les recuerdo entonces que pueden ir dejando sus preguntas en el botón del chat. Este webinar también está siendo grabado para posteriormente subirlo en nuestro canal de YouTube, Transworld TV, y ustedes puedan repasarlo o compartirlo con quienes estimen conveniente. Así que, bueno, damos la bienvenida a Javier, la bienvenida a Diego. Javier, ¿cómo estás? Diego, buenos días. Hola Fermín, muchas gracias. Hola, Bueno, Fermín. primero que nada, antes de comenzar quisiera agradecerle a todos por acompañarnos en este webinar. Esperamos que esta sesión sea de gran utilidad y le permita conocer mejor las soluciones y capacidades de Rodwin que puede ofrecer en distintos escenarios de conectividad inalámbrica. Bueno, sin más que nada que agregar, dejo a Diego para que podamos dar inicio a este webinar. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto, gusto con todos por participar y acompañarlos hoy en esta oportunidad, en esta sesión. Hola, Diego, bienvenido. Gracias. Listo, entonces partimos, ¿les parece? Adelante, Diego. Dale, ya les comparto mi pantalla. Perfecto. Ahí Y ya estamos la viendo ves, la ¿cierto? presentación. Sí, Diego, estamos Listo. viendo tu presentación.
Ok, no, pues primero, pues como siempre, digamos, de mi parte, muy agradecido y de parte de todo el equipo de Radwin, agradecido por la participación de ustedes, por Transworld, por la convocatoria de la sesión y bueno, con todos ustedes por destinarle este tiempo a compartir con nosotros y a ver un poco la experiencia que que Radwin ha desarrollado específicamente para este, y bueno, y la experiencia del ecosistema que se ha desarrollado específicamente para este ambiente minero. De mi parte y de parte de Marcelo y de todo el grupo, pues de nuevo, muchas gracias por su participación. Cualquier duda, cualquier pregunta, porfa, nos la hacen saber, nos la van compartiendo y las respondemos en su momento. ¿Ok? Inicialmente, pues para los que no conocen Radwin, Radwin es una compañía dedicada enteramente al mundo de los enlaces inalámbricos en banda no licenciada. Ese es el core del negocio de Radwin. Y en ese negocio o en ese mundo se ha desempeñado ya más de 28 años, ya debe cumplir, siempre en ese mundo. Entonces eso le trae una experiencia específica y muy detallada en el tema de cómo manejar esos ambientes no licenciados que se caracterizan, y aquí todos lo sabemos, se caracterizan por el uso, perdón, por la cantidad de interferencia o ruido que puede haber. Entonces, en ese orden de ideas, pues Radwin ahora, en un momento que veamos un poco el tema de tecnología, van a ver de que ha desarrollado en base a esa característica principal de esa banda, de esas bandas de licencia. Y asimismo, pues está operando hoy en día, por ejemplo, en el rango de frecuencia más grande de no licenciado, que sería el y común, que sería el de 4.900 hasta 6.000, ahí con algunas acotaciones de acuerdo a la regulación de cada país, pero en general todos los equipos de Radwin que funcionan en esa banda soportan todo ese rango de frecuencia. Y también en las bandas de 60 gigas, que también hace parte del espectro no licenciado, que también pues tiene sus propias características. Obviamente la diferencia entre bandas pues hace que tengan sus características especiales cada uno. Radwin pues tiene presencia global, eh, tiene un amplio ecosistema de partners creado y sobre él trabaja de una manera muy transparente, digamos, con cada uno de ellos, con cada uno de nuestros partners en nuestra red de distribuidores. Entonces somos muy transparentes, sinceros en nuestras comunicaciones y eso hace que seamos, pues, que nos haga más fácil trabajar a todos, que hayan menos problemas. Muchas veces los problemas no vienen del RF, muchas veces los problemas no vienen de, del radio, del hardware, del software, sino vienen del entendimiento que hay entre compañías. Y nosotros, Radwin, pues se caracteriza porque trata de manejar digamos, esa comunicación lo más horizontal, transparente y sincera en todos los escenarios. Entonces, eso nos hace un muy buen vendor para trabajar, más allá de las características, de las bondades de su producto. ¿Ok? Eh, Antes de entrar como en tema, el tema de hoy o el core de hoy es el tema de las aplicaciones críticas y ultracríticas, que en especial en el mundo de la minería, pues tienen y han ido ganando mucho valor más en el tiempo cada día, debido a que cada vez hay más aplicaciones que sí o sí tienen que funcionar para que la actividad, la operación continúe en siendo segura, continúe siendo eficiente, productiva. Entonces, todo eso llama a que haya un mayor grado de conectividad con cuatro características fundamentales. O sea, ellas son la base de todo ese grupo de aplicaciones. Uno es la capacidad. Entonces, cada vez vemos aplicaciones más relacionadas, por ejemplo, con el video, con aplicaciones cloud, donde, con el manejo, teleoperación, donde la capacidad, el ancho de banda que se asegura a veces es cada vez mayor.
en determinadas aplicaciones. Entonces, el asegurar esa capacidad, el que esa capacidad no sea diferente en el tiempo, pues es un mecanismo que se necesita para que esas aplicaciones críticas funcionen. Dos, pues el despliegue. Se necesitan las aplicaciones, no debe ser ciencia de cohetes poder extender o instalar este tipo de aplicaciones o extender e instalar estas redes. O sea, no somos las redes no son la base principal de la aplicación. La aplicación en sí es la base, o sea, el video para teleoperar es la base, la data de los radares es la base. Las redes inalámbricas o cableadas o de las que sean simplemente son un commodity que se utiliza para transportar esa data. Entonces, no puede ser que una red o una solución de conectividad pues sea más complicada que la propia aplicación que se está tratando de conectar o funcionar. La operación tiene que ser confiable, lo que digo. Algunas, inclusive hay aplicaciones que son de poco ancho de banda, de poco consumo, pero que sí o sí tienen que funcionar para que la operación continúe viva, para que la operación continúe segura. Entonces ya digamos, en esos casos, mantener el ancho de banda pasa, digamos, a un segundo nivel y sube el tener una latencia estable, el tener una aplicación totalmente activa el 99.999999% del tiempo para que toda la operación funcione y sea segura. Y pues que tienen que ser aplicaciones que sean para tiempo real. ¿Qué quiero decir con este tema del tiempo real? Soluciones de conectividad, hay muchas en el mercado, pero para que lo entiendan ustedes, digamos que cada solución de conectividad viene siendo como un computador que tiene que convertir datos a una manera de transmitirlos. En el caso de los inalámbricos, tiene que convertir esos datos a señales inalámbricas. Y ese computador, pues, procesa esos datos. Eso es un consumo de procesamiento y de memoria, hacer esa conversión, hacer todo ese estudio. Entonces, los hardware o las diferentes soluciones inalámbricas, al igual que los computadores, pues hay de baja gama, alta gama. Y eso, la diferencia de ellos es su procesamiento. Entonces, el tiempo real, las aplicaciones en tiempo real son muy dependientes de procesamiento, muy dependientes de que el tamaño de paquete, el tipo de aplicación consume más o menos procesador. Entonces, en este sentido, Radwin tiene una relación en su hardware instalada que permite asegurar que cualquier aplicación de tiempo real funcione sin limitar su capacidad o su ancho de banda. ¿Por qué? Porque todos los procesadores de los equipos Radwin están pensados o están diseñados para que soporten por lo menos 350.000 paquetes por segundo. Y eso en comparación al mercado, digamos que lo más común en el mercado es que estén por el orden de los 50.000 o 70.000. Entonces, es algo que el hardware está diseñado para ese sentido. Y de la mano, pues, de esas cuatro bases, pues, surgen una cantidad de aplicaciones que se presentan o que se necesitan, que pueden ser desde backhaul y acceso, que podría pensar uno que es la aplicación más sencilla, donde es simplemente conectividad de una torre hacia un sitio fijo, hacia un poste de una cámara, hacia un carrito móvil, donde es transportar datos en Ethernet a lo que da, ¿ok? Donde ahí lo que se necesita ahí es capacidad con disponibilidad combinada para las diferentes aplicaciones que se pueda hacer backhaul, bien sea para Wi-Fi, que obviamente se necesita para conectividad de máquinas, laptops, tabletas, para el mismo backhaul o backup de fibras, para CCTV, obviamente, video, seguridad, eh, aplicaciones que en sí están fijas o que se mueven muy poco en el tiempo. Y cuando me refiero a muy poco es que hoy están acá y van a estar ahí 3 meses y en 3 meses se moverán, qué sé yo, 10 metros a la derecha o 1 kilómetro, lo que se necesite mover. Aplicaciones del tiempo real, pues obviamente lo que sea video es tiempo real, lo que sea como este tipo, reuniones, monitoreo es tiempo real.
Entonces, todo ese andamiaje de aplicaciones que van en ese sentido de RTP. IoT, escala, telemetría es algo que crece y crece y crece con el tiempo. Cada vez hay más sensores, cada vez hay más elementos que se automatizan o procesos que se automatizan. Y esos procesos que se automatizan pues requieren a su vez más datos para mantenerlos, para saber qué hacer, para predecir qué hacer en el tiempo y hacerlos más eficientes. Y pues la conectividad en movimiento. Entonces, también, así como se automatizan procesos o se teleoperan procesos, pues las máquinas eh, de palas, camiones, perforadoras, cualquier cantidad de máquinas, bien sea esas grandes o pequeñas, spreaders, bueno, todo, hay una tendencia grande a conectar esas máquinas también, no solo por control de flota, ahora también por teleoperación, por automatización o por descarga de contenido que hay sobre esas mismas máquinas. Entonces, como ven, desde el punto de vista de aplicaciones hay un montón que están, digamos, hoy, que ya vemos nosotros con Radwin dentro de la minería, que ya las manejamos y que pues tenemos esa expertise en el grupo para recomendarles cómo trabajarlas. Antes de entrar al mundo de las aplicaciones, les quería hablar un toque acerca de la tecnología. Entonces, ¿qué diferencia Radwin? Y antes de pasar ahí, creo que lo más importante acá y una manera en la que nosotros trabajamos es, o sea, si bien quisiéramos que todo se conectara a través de Radwin, sabemos que, como les decía ahorita, hay un ecosistema creado de tecnologías que tienen sus funcionalidades, digamos que claras, definidas. Hay lugares donde son mejores, donde no funcionan tan bien. Hay retos que se le ponen a la tecnología que si bien por ejemplo, con una máquina funciona, con 10 ya no es tan bonita. Entonces, es muy bueno entender que hay un ecosistema creado, hay, eh, hay muchas necesidades o muchas fuentes de datos dentro de las redes mineras que hay que conectar y hay que aprovechar esa infraestructura y hay que aprovechar esa tecnología de la mejor manera. Entonces, combinando todo, obviamente, combinando el CAPEX, combinando el OPEX, que no sea una buena inversión con un buen resultado, que es lo que buscamos siempre. Y en ese orden de ideas, acá, por ejemplo, en la parte inferior, eh, como ven, insisto, muchas múltiples tecnologías donde algunas dan kilobits por segundo, algunas otras ya están por el orden de las gigas por segundo y algunas dan metros, centímetros de distancia, algunas otras dan más de kilómetros o otras decenas de kilómetros. Entonces acá lo importante es saber, digamos, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que necesito. De repente, qué sé yo, por ejemplo, monitoreo de redes de escala para, no sé, para conformación geológica o algo así, pueden ser datos muy pequeños y que pueden estar esas estaciones muy ocultas. De repente irnos con LoRa estaría muy bien. O de repente, no sé, conexiones de mayor tasa de datos, cámaras, video. Podríamos hacerlo con Wi-Fi o con Mesh, ya que no estamos hablando ya no de K, sino de algunas megas de capacidad requerida a ya más distancia. Sin embargo, también ahí tenemos que tener en cuenta los retos que nos encontramos con ese Wi-Fi, con ese Mesh, al ser unos estándares y al ser, digamos que autoajustables. Dependiendo del tamaño, dependiendo de la capacidad, vamos a poder tener o mayor latencia o vamos a poder tener cuellos de botella o inclusive cuando trabajamos con los estándares 5G, 4G, ver dónde nos proveen más. Si bien es una necesidad que nos facilita conectividad de tabletas celulares, por ejemplo, ya ponerles o cargarles una aplicación más ruda, como la teleoperación de una máquina, que es una necesidad grande de tráfico en su vida,
puede que me sature y me tumbe, digamos, otros servicios que sí me están funcionando bien. Entonces, hay que balancear esas cargas. Radwin tiene sus características, puede trabajar con cualquiera de las aplicaciones que hablamos ahora. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos y trabajamos sobre esa base de balancear, pues, digamos, ese peso. ¿Qué necesitas? Podemos apoyarte a mejorar una red existente, así mismo como podemos ayudarte a conectar todo lo que tienes dentro de la misma. Y de ahí parte digamos, una de las características de Radwin es su misma base. Entonces, el ser una tecnología que es TDMA, donde el control del acceso al medio se da por el tiempo, eso nos permite asegurarle a los diferentes tipos de servicios críticos, por ejemplo, la latencia, o asegurar el jitter, asegurar inclusive una capacidad en el aire a un determinado servicio. Digamos, el uso de ese acceso al medio, por ejemplo, versus Wi-Fi, donde Wi-Fi es el otro tipo, Wi-Fi es CSMA, es detección de portadora, donde todos pueden hablar, o bueno, la estación base, la AP, organiza a las personas que hablan, pero los organiza, pero les da un tiempo cada vez y puede ocurrir en algún momento de tiempo cuando aparezca un nuevo cliente, una nueva persona que quiera hablar, bloquea todo, crea una colisión, bloquea todo y toca volver a comenzar. Eso afecta definitivamente las aplicaciones que corren encima. Entonces, en los productos que son de tipo Carrier Class, eso no ocurre, dado a que utilizan la segmentación o la división de tiempo para organizar esa manera en la que se habla con cada uno de sus clientes. Y esa es la base de Radwin en el desarrollo de sus aplicaciones. Y arriba de eso, arriba de esa manera de acceder al medio, lo que les decía ahora, Radwin es un protocolo propietario. No es, si bien trabaja en el rango donde están todos los Wi-Fi hoy en día, en el rango de 5 gigas, en esas bandas UNI, Radwin y su interfase aire es propietaria, ha sido diseñada y elaborada para funcionar de manera diferente, de manera de que nos permita precisamente trabajar con este tipo de aplicaciones. Entonces, donde se utiliza el TMA, donde se mejora, por ejemplo, el proceso de OFDM, el proceso con el que se utiliza la frecuencia, la eficiencia espectral, donde se pueda asegurar capacidad según esos time slots que se están manejando, donde se puede hacer asimetría, y esto es bien importante en este caso porque la mayoría de aplicaciones críticas van en contra de todos los estándares. ¿Y a qué me refiero con esto? El estándar, o bueno, todos los estándares que se han desarrollado son para el uso masivo. ¿Y qué quiere decir el uso masivo? Pues lo que hacemos casi todos cuando estamos en nuestro tiempo libre, no sé, Facebook, Netflix, ese tipo de aplicaciones que son desde la nube hasta nuestro dispositivo. Todo es bajada. En el caso de aplicaciones críticas, la mayoría es subida. De hecho, la bajada es muy poca. ¿Por qué? Porque el video que está en el poste tiene que ir hasta mi punto de central. El video que está en mi perforadora o el video que está en mi grúa tiene que irse hasta donde está la persona que lo está manejando o a donde está ese servidor, ese centro, ese cerebro de operación que lo está manejando. Entonces, el tráfico tiene otro comportamiento y la interfase de Aire Radwin permite tener adaptarse a ese comportamiento, hacer de que hasta el 85% de mi capacidad disponible, ponerla en ese sentido donde la necesitamos. Entonces, eso, en este caso, digamos, de aplicaciones críticas es muy valioso. La sincronización. Muchos ya utilizamos radioenlaces, muchos ya utilizamos la banda de 5 gigas y más puedo apostar a que todos los que la usan, su pensamiento es, oiga, aquí lo que hay es mucho ruido, mucho ruido. ¿Por qué? Porque si bien todos, o bueno, una buena cantidad utilizan el tiempo como mecanismo para diferenciar la subida de la bajada,
muy pocas marcas han invertido en buscar una manera de sincronizar esos tiempos. En Radwin eso ya está hecho por defecto. Radwin sí ha invertido en ese aspecto y todo ese tema de interferencia por coubicación, de interferencia de la red interna o con los equipos internos y externos se ha controlado a través de esos GPS que se han agregado. Entonces hay una inversión, hay una evolución en los equipos que permite tener mayor eficiencia y tener un mejor resultado, un mejor control al ruido, no solamente desde el punto de vista de tener un filtro pasabanda, pasaltos, pasabajos que me filtre, sino también mecanismos inteligentes dentro que me permitan saber que sí tengo ruidos, sé que mis paquetes van a llegar desfasados, bueno, no desfasados, sino con un uno cambiado por un cero, pero ese software inteligente me va a permitir recuperar ese paquete sin tener que volverlo a pedir. Y todos estos mecanismos pues están aplicados sobre el equipamiento Radwin. Entonces, este equipamiento que les muestro acá es el portafolio fijo que utilizamos para aplicaciones fijas y móviles, donde tenemos una línea de punto a punto que llega hasta 2.5 gigas de capacidad y tenemos una línea también de punto multipunto con estaciones base que hacen beamforming, que es una característica donde la estación base alinea, apunta, si bien tiene una cobertura amplia, 90 grados, ella en el tiempo está cerrándose y creando un beam directivo hacia cada cliente. Y eso hace también que el tema de, mejor dicho, se comporta como un punto a punto. Entonces, el tema de ruido, interferencia que reciben esas redes punto multipunto es muy filtrado desde ese mismo punto de la antena. Y de ahí sigue todo lo que hemos hablado hacia atrás. Entonces, en mis palabras coloquiales, es una solución brutal. O sea, en el tema de control de interferencia es un monstruo, no los va a dejar morir por interferencia nunca las soluciones Radwin. Y también en medio, pues están las soluciones en 60 gigas, que son muy buenas. 60 gigas es muy bonito, es un espectro limpio, bonito, todo lo que usted piense y planee en 60 gigahertz en banda milimétrica es por el orden de los gigas, pero hay que saberla manejar. No es tan fácil, digamos, como la banda de 5. Es una banda que tiene limitaciones en distancia y que hay que saber, como digo, implementar y planearla, no estrellarse contra ella. Y por el otro lado, del portafolio que veíamos era el fijo y el móvil, el fijo y nomádico. Pero por otro lado está el móvil. Yo les hablaba ahora de aplicaciones móviles. Entonces eso lo implementamos, o Radwin lo que hizo fue tomar esa tecnología, montarla, agregarle características, digamos, darle esteroides para que ahora aprendieran los suscriptores a moverse entre sectores y poder ahora conectar también vehículos. En el caso de la minería, conectar maquinaria industrial con esas mismas capacidades de mejora en los servicios, de mejora en el uso del espectro, darle capacidades, por ejemplo, a hacer redundancia, darle inteligencia para el control de frecuencia, tener una eficiencia espectral mucho más alta y que sea una aplicación realmente multiservicio, no una aplicación específica o no una solución de conectividad específica para un servicio u otro. ¿Ok? Y en ese orden de ideas, ese portafolio también es un portafolio compacto, muy útil, que se basa en prácticamente en dos productos. Un producto que sería la conectividad móvil basada en estaciones base que llamamos TBS Plus y TMUS Plus, que serían los que brindan las TBS, generan la cobertura y los TMUs serían los que se mueven en los vehículos pasando de una cobertura a la otra. Y los productos de TerraBridge, que son también en 60 gigas, que generan enlaces punto a punto, para generar enlaces punto a punto, como digo, cortos, para soluciones para conectividad entre vehículos, por ejemplo, o para conectividad offload, cuando ya un vehículo llega a su punto de descanso o su punto de mantenimiento, poder hacer descarga de datos a través de ese enlace automático que se genera. Entonces, como ven,
el tema del portafolio. Es un portafolio compacto, fácil de utilizar, y que nos genera bastantes, muy buenos resultados para cualquier tipo de aplicación. Y ahora sí, entrando en materia, el tema de aplicaciones mineras, una característica que quiero resaltar de Radwin es que tiene un grupo específico o un grupo especializado, digamos, separado de todas las múltiples aplicaciones que pueden haber, petróleos, utilities, ciudades inteligentes, etcétera. En este caso, Radwin ha invertido en un grupo especializado en minería y eso le da una visión aún más acertada y una manera de ayudar más cerca a esta especialidad, donde lo que hay es desafíos, o sea, donde hay muchas necesidades de conectividad y hay unos desafíos interesantes. ¿Por qué? Porque para mí, digamos, yo declaro una mina es como un ser vivo. Ese ser vivo crece, se mueve, cambia de forma. Entonces, es un entorno muy cambiante y hay que entenderlo que es así. O sea, yo no puedo prepararme, pedir, no sé, una inversión de una red de $1 millón, por ejemplo, para que me funcione por un mes y al mes estar pensando, bueno, y ahora, no, el entorno es ese, el entorno hay que entenderlo de esa manera y hay que prepararse para eso. Eso es un desafío que hay que manejar en toda la industria minera. Entonces hay que planear. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto yo lo despliego hoy y me sirve durante 3 meses. En 3 meses, ¿qué debo hacer? Debo ajustar mis coberturas, debo, no sé, invertir en otro carro, invertir en una torre. Todo tiene que tener, necesita, digamos, esa planeación a mediano y a largo plazo. No hay nada que se pueda, si bien podemos encontrar soluciones de ya para allá, pero aquí el objetivo es de que pues esas inversiones que hagamos nos tengan una duración en el tiempo bastante amplia. El otro reto obvio, como les decía, si la forma cambia, pues las coberturas y la topografía nos cambia. Lo que hoy puede ser una explanada muy linda donde fácilmente se puede dar cobertura, el día de mañana puede ser eh, un hueco o algo donde literal el carro queda oculto, metido y tapado de todo. Entonces hay que tener como esa conciencia o esos retos muy bien manejados desde el punto de vista de cuántas coberturas puedo dar. La diferencia de cota de por sí es un tema realmente muy común y aunque es manejable, hay que entenderlo. Las antenas no están hechas para, si bien hay algunas antenas, por ejemplo, que están hechas para irradiar 360 grados, esa apertura es horizontal. En vertical puede ser 8 o 10 grados, lo que me indica que para una mina que tiene una profundidad muy grande, por ejemplo, pues una no me sirve. Necesito tener múltiples coberturas o necesito tener en cuenta mi carro, su posición para así determinar cómo se va a conectar. Las aplicaciones, como decía, hay muchas, cada vez hay más. La necesidad de tráfico dentro, de ancho de banda dentro de la mina es cada vez más grande. Cada vez el requerimiento, creo yo, que crece más en torno a la disponibilidad y latencia, inclusive va más crítico que inclusive el mundo del ancho de banda. Entonces, es una combinación, es un trío, digamos, que hay que manejarlo y hay que tenerlo en cuenta. No es solo, mi radio me da 2 gigas, va, todo bien, pero ¿y la latencia? ¿Qué es? Ahora es 20 milisegundos. Un carro se detiene por estar en 150 milisegundos, un carro se detiene. Entonces, cada parte, cada eslabón cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta dentro de los múltiples desafíos que nos pueden estar surgiendo en nuestras operaciones. Y esos desafíos que hablamos se dan en todos, digamos, los aspectos, en todas las secciones o posibles operaciones que hay dentro de minería. Entonces, lo que decía, las diferentes necesidades pasan desde fijas, donde
este, que podríamos clasificar como fáciles, o sea, un poste, un carrito, un tráiler que hace backup, que hace backhaul, radares, puestos de telemetría, puestos de monitoreo de ambiente. Entonces son aplicaciones fijas, los puntos están dispuestos, permanecen ahí un largo periodo de tiempo. Y por el otro lado estarían las aplicaciones de ya, si bien estas anteriores también estaban dentro de la mina, pero aplicaciones móviles, donde puede ser la flota, darle conectividad a la flota para precisamente para el sistema de control de flota. Aplicaciones que, como les decía, o sea, podemos ya haber hecho una inversión en una red mesh. Ya seguramente hicimos una inversión en una red LTE. Seguramente ya tenemos una inversión hecha en Wi-Fi. Seguramente, dependiendo de lo que estemos haciendo, estamos teniendo retos, como siempre y como todo, estamos teniendo retos con esas redes, porque las estamos usando para cosas que no se dimensionaron, por ejemplo. Entonces, necesito ayuda para mejorar, repotenciar esa red. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, también en ese aspecto hay una necesidad, es una necesidad común que ahora en un momento la vamos a ampliar un toque más. Mucha maquinaria tiende a ser teleoperada, mucha maquinaria tiende a ser autónoma, necesitan sistemas de altísima disponibilidad, necesitan sistemas de alta capacidad que tengan una latencia baja, fija. Entonces, perforadoras, maquinaria teleoperada, palas, excavadoras, maquinaria de stock, de stackers o reclaimers, mucha maquinaria que si bien que necesita conectividad y que cada vez esa conectividad, insisto, es más, debe ser de mayor disponibilidad, que cada vez la cantidad de nueves que se sumen en el año para disponibilidad tiene que ser más alta. Y eso tanto en una mina en superficie y sucede lo mismo en una mina subterránea. Claro, los retos, o sea, si bien puede que las necesidades o los carros, digamos, el concepto del carro que está funcionando de perforar, recoger, llevar, transportar, sea el mismo, el reto al meterse, digamos, dentro de la mina cambia un poco. ¿Por qué? Porque la propagación de las ondas es diferente. Entonces, pero también esas necesidades se transportan hacia allá. Y un punto que no tampoco está, si bien está lejos de la mina, también tiene sus necesidades específicas, pues es también tenemos un segmento de Radwin también en crecimiento, tanto en puertos de la industria minera como de la industria de carga general. Y entrando un toque a las aplicaciones, eh, entonces acá vamos a partirlo en lo mismo. Aplicaciones fijas o nomádicas y aplicaciones móviles. Y vamos viendo como los retos de cada una. Todas estas aplicaciones que les voy a mostrar ya son aplicaciones que dentro de Radwin y del grupo de minería de Radwin Mining las trabajamos día a día, tenemos ya una metodología para manejo de ellas. Entonces, en la cual ayudamos al cliente explicando, bueno, su reto, haciendo una auditoría de su red, cómo podemos resolverla, generando el diseño, generando el listado de lo que se necesita, bien sea para, como decía, por ejemplo, en el caso de las mesh o de los LTEs, de volver a repotenciar su resultado, o definitivamente, si también les parece, probar cómo funcionaría esa misma necesidad de conexión a través de una red Radwin completamente. Entonces, pasando por lo fijo,
volviendo al slide, creo que acá lo más importante, el concepto más importante es que la red sea multiservicios. O sea, no podemos volver atrás en ese sentido de que es que yo tengo mi red para geología, y pongo mis radios, yo tengo mi red para, qué sé yo, para ambiente y clima y tengo mis radios. No, necesitamos, o un concepto muy bueno acá es el compartir red o por lo menos maximizar el uso de ese espectro. Entonces, teniendo una red multiservicios, una red que me soporte cualquier tipo de aplicación, ese backhaul o esas conexiones fijas y nomádicas, pues se nos vuelven mucho más útiles. Se nos vuelven implementando conceptos, por ejemplo, como la calidad del servicio, como asegurar un tráfico, tener un SIR, tener una tasa prometida por cada cliente. Y el otro concepto acá que es bastante fundamental. Con esa tecnología que se está implementando, tratar de salirse de las fases, o sea, reducir la cantidad de carritos móviles, de trailers que tengo dentro de mis minas para poder asegurar esa conectividad a las áreas donde necesito. Entonces, que la eficiencia de mis antenas bases, clientes, punto a puntos, pues sea mucho mayor, que me permita hacer lo mismo que estoy haciendo, pero ahora lejos, que si yo tengo que cambiar mi mina, no tenga que desbaratar mi infraestructura construida para poderle dar paso a ese crecimiento y volver a crearla en otro lado. No, simplemente que yo ya desde unos puntos que en el tiempo me permitan mantenerme más, reduciendo la cantidad de cambios que necesito, la operación que necesito. Y creo que esa es la base del backhaul. Entonces, que yo pueda a través de, por ejemplo, una solución muy apropiada en este sentido es la solución JET, las bases que les decía que son monstruosas en su performance. Entonces, ellas permiten tener una eficiencia muy alta, permiten reducir de manera muy grande el tema de la cantidad de ruido que hay, permiten reutilizar mucho más la frecuencia, que al fin y al cabo es un insumo limitado que tenemos y nos permite tener, con una muy buena planeación que damos desde el grupo como servicio, desde el grupo de minería, pues tener ese buen resultado para las redes de backhaul, que al fin y al cabo son la base fundamental de todo. O sea, todo se tiene que transportar a través de ese backhaul para llegar al barrio cívico, para llegar a la nube o para llegar a donde se necesita la conectividad. ¿Ok? También en este segmento, digamos, de lo fijo y nomádico, pues obvio, algo que es muy común es las redes de radares y telemetría, donde, insisto, pueden compartir la red con otros servicios, pueden compartir, por ejemplo, una red de backhaul puede, asimismo como conectar otros nodos que para, no sé, para cerrar un anillo, por ejemplo, para aumentar la redundancia, pues a esa misma red se pueda conectar estos dispositivos. Entonces, aumentando pues la eficiencia y el uso, bueno, el reuso de esos mismos dispositivos, el CAPEX que hay que hacer para invertir y llegar y conectar más o bueno, conectar eficientemente nuestros elementos. Las redes mesh. Acá estas redes mesh, o bueno, las mejoras a las redes mesh, lo que les digo, muchos ya hemos hecho la inversión en una red para, qué sé yo, para perforadoras autónomas, que es una aplicación móvil. La inversión cuando las conectamos fue a través de una mesh. Todo bien, lo hicimos. Que nos funcionó bien con una, que nos funcionó bien con dos, pero cuando llegó la tercera y la cuarta ya la cosa se puso compleja, que pusimos, qué sé yo, un LTE. Un LTE nos funcionó para los datos que tenemos que mirar en el carro, los datos que tenemos que mirar en las tabletas, en los computadores, pero que cuando ya le montamos cámaras, que ya cuando le montamos el carro que tenía 4 cámaras, ya esa zona de cobertura se puso floja. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues
hay varias maneras de atender eso. Una de las maneras o la manera en la que nosotros partimos, digamos, con ese tipo de escenarios donde ya hay algo instalado es de la base de que, o sea, si bien sí quisiéramos de que todo lo reemplazaran por Radwin, la idea no es que, y creo que es una mala entrada al negocio, decirles, oye, bote y compra nuevo. No, espérate, podemos ayudarte, tenemos esa capacidad, tenemos las propuestas para decirte, bueno, si la red mesh el problema es por cuellos de botella, pues va, tranquilo, hagamos un estudio, partamos esa red en grande, en redes más pequeñitas, hagámosle backhaul directamente o otra posibilidad podría ser, bueno, si lo que lleguémosle directamente, por ejemplo, a la pala, como en este escenario, que se vuelva un punto de salida de ese mesh, el mesh no se deshabilita, sirve para los carros que están alrededor y vamos mejorando, vamos viendo el resultado y vamos mejorando esa capacidad o esa operación, esa aplicación que está corriendo a través de inversiones pues más controladas, ¿ok? Entonces esa es una ventaja que nosotros tenemos en este camino, que ya son en el mundo varias implementaciones, varios apoyos que se han realizado a múltiples compañías mineras en el mundo, ya no solamente en Chile, en orden de atender este resultado o atender esta necesidad particular. Otra necesidad, ahora que me acuerdo acá, es, por ejemplo, la cantidad de carritos. Tener un Wi-Fi mesh en una fase para conectar algún equipamiento perfectamente puede requerir dos, tres, cuatro carritos. Y cuando se hay que mover, se necesita esa fase limpia por seguridad, qué sé yo, para tronadura o lo que fuere, hay que sacar todo eso. Es más tiempo, personas, al final es dinero. Una red nosotros las pensamos, insisto, es reduzca o anule esa inversión o ese tiempo que hay que hacer o la cantidad de carritos que hayan en un área determinada. Entonces, esas son soluciones que ya tenemos muy claras y que podemos compartir y mover hacia sus compañías. Y del otro lado estarían las aplicaciones puramente móviles. Entonces, acá ya digamos que aquí ya ahora sí estamos conectando directamente el carro, directamente el camión, la perforadora, perdón, la perforadora, la pala, el stacker, lo que sea. Eh, y aquí hay varias. También aquí hay, digamos que unas segmentos de bajo consumo de ancho de banda, como por ejemplo el sistema de control de flota. Son datos pequeños, es simplemente precisamente los datos de cómo, a dónde deben moverse, a dónde tienen que ir, el siguiente paso, ¿cuál es? Hay aplicaciones un poco de mayor consumo, como todos los sistemas de seguridad, de control perdón, de prevención de colisiones, de fatiga, etcétera. Y hay aplicaciones también un poco más arriba en consumo que ya vienen siendo las de teleoperación y automatización de cualquier tipo de máquina. En sí, digamos que el ancho de banda ahí fue subiendo, pero los requerimientos abajo, y vuelvo e insisto porque estos son muy importantes, latencia y disponibilidad se mantuvieron en todos tres. Un dato importante, lo dije hace unos momentos, 150, 120, 150 milisegundos es ya un valor crítico en latencia para un sistema autónomo, para un sistema teleoperado. Y no cumplirlo, pues va a hacer que su equipo se detenga y por seguridad todo lo que esté alrededor se detenga de paso. Entonces, hay que tener muy en cuenta y muy controlado ese tema. Entonces, pasando otra vez, los sistemas de flota. Entonces, toda la conectividad, si bien baja de bajo ancho de banda, pero pues información crítica para la operación para la operación y para el movimiento de todos esos carros. Entonces, pues podemos proveer
esa, esa solución para conectividad en general de todos los vehículos dentro de una mina, con manteniendo esas características de capacidad, su aplicación en tiempo real, de una larga distancia de conectividad, reducir la cantidad de carros y o ubicarlos tener la capacidad de poderles recomendar dónde se deben ubicar de mejor manera. Junto con estas aplicaciones, también va muy de la mano los servicios que nosotros como Radwin proveemos, donde proveemos servicios, por ejemplo, de validación del proyecto, que en todo el proceso, por ejemplo, de despliegue de una red para conectividad de stackers, como estamos viendo acá, en todo ese proceso de diseño, de configuración, de instalación y puesta en marcha y validación de calidad, nosotros como Radwin, como fábrica y como dueños de la solución, pues estamos ahí para apoyarlos en todo ese proceso. Al final el resultado se les entrega al cliente o del que reciban ustedes como clientes, pues va a ser una aplicación o perdón, una solución desplegada siguiendo pues todas las recomendaciones que hace el fabricante que es que diseña la solución. ¿Ok? Entonces, en Stackers, que uno podría verlo como soluciones sencillas, ya que se mueven en línea recta, pues podría decir uno, oye, eso es un punto a punto fácil y podría ser una manera de trabajarlo. Hay que siempre tener en cuenta, pues, la, el área de operación, el diseño, hacia dónde se va a mover hoy, en 6 meses, cuánto se va a mover a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Entonces, todas esas consideraciones que hay que tener para diseño. Y en este caso, por ejemplo, ya hoy mucho tiende a tener mucho video, por ende el tema de capacidad se ha vuelto muy alto y la dependencia de ese video también. Entonces, la capacidad de tener redundancia. ¿Cómo le vamos a dar redundancia a estos productos, a estas máquinas para que continúen o para que nos den esa operación continua y segura? Entonces, eso también hace parte de las soluciones que hoy por hoy vemos y desplegamos normalmente. Algo que crece y crece mucho es las ADS, perforadoras autónomas. Entonces, toda la conectividad. Acá se valora mucho el tema de tener eso que les hablaba de la larga distancia, que no tenga que tener para una fase de operación 2, 3, 4 carritos, porque mi red Mesh o Wi-Fi o la que sea, no me da esa cobertura para tener toda una fase cubierta desde un solo carro. Bueno, entonces Radwin es una buena solución a esto, que me permitiría sacar todos esos carros, generar solo con dos una cobertura redundante desde una distancia donde en el momento en que haya que sacarlos y hacer la tronadura o hacer la actividad que se vaya a hacer, que por seguridad no tiene que haber nadie ahí, pues fue más fácil, se redujo la cantidad de tiempo que se requirió para ejecutar esa actividad. Redes teleoperadas. Y acá, pues este es un reto más grande, que para mí es el reto más grande que hay, porque, insisto, acá prácticamente lo que se está haciendo es darle a un conductor que está lejos de esa operación, darle tantas opciones para que él se sienta que está ahí adentro. Entonces, la cantidad de video, de sensores, de radares, toda esa información que hay que traer, subir y presentarle. Entonces, esto ya es algo que tenemos en experiencia. Hay muchas de estas redes de teleoperación en Latinoamérica. Ya no son en China como pensamos, sino ya en Latinoamérica, en Chile mismo tenemos múltiples de estos escenarios. A mí me gusta presentar este video porque representa realmente una teleoperación. Esto es en Brasil, donde estas represas que crearon hace muchos años, pues las están teniendo que desmontar y por seguridad no se permite que una persona esté acá.
la represa está en riesgo, digamos, de caerse, hay que desmontarla y hay que desmontarla de una manera segura. Entonces, todos estos carros, por ejemplo, en este solo caso, las dos excavadoras y los tres camiones que están entrando y sacando de material, todo esto está siendo teleoperado y no está siendo teleoperado ahí mismo en la fase, sino está siendo teleoperado en la ciudad más cercana a 70 kilómetros. Entonces, el mundo de eficiencia, el mundo de seguridad que se implementa es bastante alto e importante en esto. Entonces, eso, digamos, con respecto a la teleoperación, es muy crítico. El tema de disponibilidad aquí es súper importante. El tema de la latencia es súper importante. La capacidad es alta, pero las otras dos cosas pesan mucho más para mantener una operación de este tipo. Entonces, como ven, esa experiencia ya existe, ya es funcional y podemos transmitirla desde el equipo. En general, y ya para cerrar, nosotros habilitamos todo esto de lo que les he estado hablando a través de tres cosas. Hardware, que fue lo que les presenté al principio. Software, obviamente, que nos permita planear, que nos permita manejar un proyecto en el tiempo, manejando las desviaciones de tiempo, obviamente de presupuesto y todo el tema de servicios. Yo creo que soy seguro, perdón, la combinación de estas tres cosas es la solución. Aquí ya no es, o sea, yo te entrego una caja y tú mira, eso te sirve, eso es estándar, conéctalo como quieras. No, la solución viene bien. Hagamos esto, esta es la mejor manera, esta es la recomendación, esto hay que instalarlo arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Analicemos, pensemos. Cada escenario es diferente, cada carro, bueno, por su forma hay que poner las antenas aquí, allá, acullá, y en toda esa combinación de cosas, o sea, de hardware, software y personas, servicios, hacen que este tipo de proyectos de alta criticidad funcionen de la mejor manera, ¿ok? Y pues eso es lo que tenía para compartirles hoy. ¿Dudas, preguntas? Ahí sí, perdón. Feliz. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Muy interesante. Mira, por el momento, en el chat de preguntas no nos han dejado ninguna consulta, pero tengo una consulta por interno, que lo vamos a revisar ahora, que dice, ¿qué porcentaje de indisponibilidad presenta Radwin Fiber in Motion? No, pues mira, eso es más bien te lo digo al revés, el porcentaje de disponibilidad por el que calculamos mínimo, o sea, a ese es el mínimo que le apuntamos. En toda red de Fiber in Motion es 99.99. A ese es el mínimo que le apuntamos, a ese es todas las características, margen de desvanecimiento, antenas, distancias, coberturas, las llevamos a que por lo menos cumplamos ese tiempo. Eso en la planeación, pero cuando ese cálculo, porque al fin y al cabo es un modelo matemático para calcular, pero cuando ya llevamos, la experiencia nos ha dicho que llevando esos proyectos que hemos calculado para eso, realmente en la realidad se han vuelto por lo menos 99.9999% del tiempo, por lo menos ya ha vuelto realidad y muchos se han vuelto hasta 100. Realmente, digamos que el comentario que hemos recibido es que ya la indisponibilidad ya no se vuelve por la red, sino ya por otros aspectos de la misma operación, no sé, algo sobre la máquina o eh, una actividad no programada que debió meterse. Perfecto, muchas gracias, Diego. Bueno, a ver, déjame ver si es que nos dejaron algún mensaje por acá. Tengo una pregunta. A ver, dice Sergio, nos pregunta,
¿Cuál sería la diferencia con una red de una empresa telefónica para el servicio de control de flota? Claro, ahí hay varias. Una, digamos, es quién es el dueño de la red. Entonces, comienza por el negocio. Entonces, en una, por ejemplo, en una telefónica que tú contratas, o perdón, que alquilas para control de flota precisamente, entonces tienes un modelo de OPEX, donde estás pagando una mensualidad por tener un determinado, una determinada aplicación, o bueno, una conectividad porque él no te da la aplicación por tener la conectividad. Esa podría ser un modelo a través de la red pública. Hay otro modelo también a través de telefónicas que es un modelo de red privada virtual, donde la telefónica te separa un segmento de su red para esa misma aplicación. Y desde el mundo de los negocios también se vería como una aplicación de OPEX. Realmente ahí, digamos que el reto técnico ahí a veces es que las telefónicas, ¿cuánto de esa cobertura que tiene la telefónica te sirve? Entonces, muchas veces y obviamente la cobertura que genera una telefónica, Tigo, Entel, Movistar, Claro, cualquiera, están enfocadas en la densidad. Por eso se ve en la ciudad y más no en el campo, a veces es muy difícil. Entonces es algo que hay que jugar y que hay que evaluar y contratar con ellos. Oye, yo le voy a dar mi red privada, una red privada, muy bien, muy lindo, me cumple, digamos, en capacidad. Puede que me cumpla en latencia por toda la vuelta que hay que dar para que vuelva a mi aplicación, pero y la cobertura dentro sí sirve. ¿Qué va a hacer usted para mejorar esa cobertura? Entonces, eso por el lado del OPEX. Una red de control Radwin es un CAPEX, es una inversión que se realiza, es una red propia. La compañía la maneja, la instala como la necesita y la maneja como la necesita. Desde el punto de vista de privacidad, también, obviamente, como ya es una red interna, no sale a ninguna nube, no sale a ningún core, simplemente va directamente desde el carro hacia la repetidora y de la repetidora hacia mi barrio cívico, mi data center, donde la tengo que conectar. Entonces, esas son como las diferencias, podría ser técnicas y de negocio que se encuentran en ese camino de control de flota. Perfecto, Diego. Mira, igual, de todas maneras, Javier, por favor, si nos podemos poner en contacto con Sergio Gasila, ya que él tiene dudas respecto a un proyecto que está implementando y quisiera profundizar un poquitito más con los temas que vimos en esta presentación. Así que, Sergio, después seguramente te vamos a hacer llegar un correo para que podamos profundizar en el tema. ¿Ok? Sí, señor. Ok, tengo también a Cristian que nos pregunta cuál es la velocidad máxima que pueden tener los enlaces. Bueno, ahí hay varias. En punto a punto, para un backhaul, como decía, el máximo capacidad que tenemos es 2.5 gigas. Eso para un backhaul en punto a punto. En punto multipunto, también para backhaul, para conectividad fija, la estación base soporta hasta 1.5 gigas y cada cliente conectado podría soportar hasta 500 megas. Entonces, ahí hay dos datos. Y en el lado móvil, una estación base móvil de TBS como la que les mostré, tiene capacidad hasta 750 megas y los TMUs también tienen ese mismo rango de capacidad hasta 750 megas. Entonces, mucho de las soluciones de movilidad pasan por el análisis de, oye, ¿cuánto es lo real que necesitas? Entonces, por ejemplo, una red de teleoperación normalmente podría estar entre 40 y 50 megas de capacidad. Entonces, ahí uno podría hacer una división exacta. Oye, por ejemplo, por TBS puedo conectar 30 carros, 15 carros, 20 carros, dependiendo de la capacidad que se requiera cada aplicación. Pero Muchas en general, gracias. esos son los límites pues, que soporta el hardware. Y son límites reales, o sea, no son el rate en el aire. Ok, muchas gracias, Diego.
Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat, Diego, así Ok, que agradecemos tu presentación, Diego, muy interesante. Recuerden que estuvimos revisando respecto a conectividad inalámbrica de alta capacidad en minería para sistemas críticos y ultracríticos. Hoy día estuvimos con Diego Pérez, ¿cierto? Quien es gerente de servicios profesionales de Radwin. Muchas gracias, Diego. También estuvimos con Javier Salgado, quien es Product Manager de Transur del área de conectividad inalámbrica. Recuerden que este webinar fue grabado. Próximamente estaremos subiendo este webinar a nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar. Y los dejamos invitados a que cualquier duda que tengan puedan escribirnos a contacto@transworld.cl o transworld.p, según corresponde el país desde el cual nos estén viendo. Y nada, Diego, agradecerte, muy interesante el tema, muy ilustrativo. Bueno, aquí quedamos pendientes del contacto con uno de los asistentes, así que nada, muchas gracias, Diego, y esperamos vernos en un próximo web. sí, señor, no, gracias a todos por la participación y por la atención. Nos estamos charlando, vamos de parte de Radwin y el grupo de minería, vamos a continuar con estas actividades, ahora con temas más específicos. Eh, Vamos a ir, digamos, aumentando esta cadencia con temas más específicos, entonces ahí estén atentos junto con Transport. Perfecto, muchas gracias. Recuerden, siempre estar viendo nuestro LinkedIn, así como dice Diego, en el lugar donde vamos publicando todos nuestros webinars como este y todas las soluciones que Radwin implementa para toda la industria y también con minería. Así que muchas gracias, agradecidos de que se hayan podido conectar a este webinar y nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego, que estén muy bien. Listo. Bueno, también. Adiós. Adiós.